Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y este episodio precisamente es presentado por Trivento Corporativo Jurídico, en equipo siempre es mejor, y por Multiverso Jurídico, revista digital, próximamente. Comenzamos. Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche de hoy. Muy buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Cuéntenos. Muy buenas noches, Yasmín. Un abrazo inmenso para ti, para Ricardo, para todo el equipo de Trivento Corporativo. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y siempre, por supuesto, valorando la invitación que me realizan. Muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es todo nuestro. Es un placer volver a tenerla en un podcast. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un gusto conocerla. No había tenido la oportunidad de conocerla. Es un honor conocerla. Y si me lo permite, vamos a proceder a leer su semblanza. Adelante, gracias. A usted. Muy bien. La invitada del día de hoy es la licenciada Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Ella es abogada penalista, litigante y conferencista internacional, especialista en seguridad pública. Cuenta con especializaciones como Derecho Probatorio en la Universidad Católica de Colombia, Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Santiago de Cali, también en Colombia. Y entre sus maestrías podemos advertir la de Procedimiento Penal Acusatorio por INDEPAC en México y de Juicio de Amparo aplicado al proceso penal en México, también por INDEPAC. Tiene un doctorado en el Sistema Nacional Anticorrupción dentro del Centro de Estudios de Posgrados de México. Es capacitadora en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, docente del Poder Judicial del Estado de México y del Poder Judicial de la Federación, así como autora de diversas obras jurídicas, de las cuales vamos a hablar más adelante. El micrófono es todo tuyo, Yasmín. Muchísimas gracias, Ricardo. Sin duda alguna, tiene sumamente demasiada experiencia en el ámbito penal. Me gustaría iniciar el podcast preguntándole por qué eligió derecho. Bueno, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo no habría de elegirlo? Peleé por prácticamente estudiarlo. Cuando terminé la secundaria, me presenté a Derecho y me presenté a Medicina en mi natal Colombia. Entonces, por cuestiones familiares, mi papá era médico, mucha gente en mi familia, médicos y abogados. Entonces, como que había como un sentimiento, ¿no? De seguir como con esa secuencia de médicos más, pues en el núcleo familiar muy próximo. Entonces, fui matriculada en medicina, como que cuando ya iba a reaccionar, ya me dijeron, tiene clase tal día. Entonces, fui y así hice 5 semestres. Ojo, pues, que tampoco fue como tan obligada, realmente sí me gustaba, pero yo sabía que había algo más fuerte a nivel profesional, a nivel de talento, pero sobre todo a nivel de vocación. Entonces, ya estando en el 5.º semestre, reflexioné, dije, no, un momento, tengo que ser honesta, coherente, sobre todo, pues ya conmigo misma y tomar una decisión, saber que voy a despertar, voy a vivir feliz con una actividad, sabiendo que voy a realizar algo con toda la pasión, con toda la emoción y seguramente lo voy a trabajar mejor, me voy a sentir más a gusto. Entonces tomé la decisión y me pasé a Derecho. Muy feliz, realmente no me arrepiento, me gusta mucho y también desde el inicio supe que mi camino era el de ser penalista. Cuando recién me gradué, y yo creo que eso nos pasa a la gran mayoría, como que damos un paseo como por todas las áreas. Entonces yo llegué a litigar en familia, llegué a litigar en constitucional, me gusta mucho la materia constitucional. Y por supuesto que el constitucional y el penal tienen una relación importantísima. Bueno, constitucional con todo. Entonces litigué en familia, incluso llegué a litigar en civil, temas de responsabilidad médica, incluso en materia
ambiental y administrativa. Entonces, sin embargo, me fui enfocando y pues bueno, más de una década ya definitivamente focalizada y concentrada en el área penal. Sí, claro, sin duda, creo que la mayoría de estudiantes hemos estado en el punto que no sabemos qué carrera elegir o justo elegimos otra carrera, pero es más que evidente que usted ya lo trae en la sangre por el hecho de que su familia son abogados y doctores. Es un hecho que desde nacimiento usted ya lo traía, desde que estaba en la cuna ya traía en la mano su balanza. Eh, de igual manera he estado yo en ese punto de entre dos carreras muy distintas, pero como bien lo platicaba en una ocasión con el licenciado Ricardo, creo que tu carrera lo que tú quieres dedicarte te llama. Tú lo sientes y no te equivocas de decisión porque lo sabes, lo sientes en el alma. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué tan distinto es el cómo se imaginaba que sería su carrera a lo que hoy está viviendo? Pues muy interesante porque los tiempos han cambiado. Sí, Entonces, claro. puesto que hoy día, 2023, no es lo mismo cuando estábamos empezando la licenciatura. Era otra época, era otra situación, era otro contexto, era otro momento de la vida. Habían otras situaciones, condiciones, circunstancias muy particulares. Lo cierto es que yo sabía que quería ser abogado, yo sabía que quería estar en el ámbito penal, insisto, litigué en otras áreas, pero tuve la gran oportunidad de irme enfocando, de elegir por dónde iba prácticamente a tener un sesgo en el buen sentido de la palabra. Pero por supuesto que yo me imaginaba muchas cosas y desde que empecé a estudiar derecho, a mí me tocó, yo hice la licenciatura en Colombia, a mí me tocó un periodo de transición, terminando la carrera me tocó un periodo de transición al sistema acusatorio en Colombia. Nosotros lo tenemos desde el 2000, empezó a trabajarse en Colombia, en el 2005 sale el Código Procesal Penal colombiano, pero la preparación en Colombia comenzó desde el 2000. Entonces tuve la oportunidad prácticamente como de esa transición, ¿no? Desde el año 2000, entonces prácticamente ya habían algunos procesos que se tramitaban como el sistema tradicional, otros como el sistema acusatorio, y desde el inicio siempre quise ejercer como penalista en el sistema acusatorio. Yo me imaginaba incluso litigando ante un gran jurado y todas esas cosas. Obviamente eso no está sucediendo en México, por lo menos no todavía, ni tampoco en Colombia. Argentina sí tiene los juicios con gran jurado, ahí van. No sé ahorita si ya cubrieron toda la República Argentina, pero desde el año 2016 creo que ellos vienen dando ese paso de manera progresiva en toda la República. También es un país federal, quién sabe si eso sucede en otros países en un tiempo. Argentina ya está dando ese paso. Entonces yo tenía como esa idea, ¿no? Y cuando me empecé a preparar para el sistema acusatorio, tuve la maravillosa oportunidad, y digo maravillosa porque hay que ser agradecido, de prepararme con jueces y fiscales norteamericanos que llevaba la agencia de gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada. Entonces tuve la oportunidad de prepararme con ellos en el tema de argumentación, oralidad, todo lo que la defensa debía decir, la fiscalía, ¿no? Claro, cada uno de nuestros países aterrizó el sistema conforme a una tradición que tenemos, pero pues hay que valorar que esas técnicas de los americanos abonaron, ¿no? En lo que hoy día usamos. Claro, cada país tiene algunas cuestiones, cada código procesal penal, pues tiene unas características, cada uno ha ido desarrollando unas reglas, pero hay cuestiones, por ejemplo, estandarizadas que fueron enseñadas por los norteamericanos, como es, por ejemplo, la teoría del caso, el interrogar a los testigos, qué es un testigo hostil, qué es un alegato de clausura, las características. Entonces, me parece que, pues, fue muy interesante esa experiencia. Hay algunas cuestiones que yo me imaginé en ese entonces que se han ido dando y hay otras que se han presentado y me han sorprendido.
unas veces muy positivamente, otras veces no tan positivamente, pero bueno, ahí vamos. Sí, claro, sin duda alguna. Ahorita que usted me está contando todo esto, yo estoy más que feliz porque de igual manera me encanta la materia penal. A mí se me hace una rama enorme y es un mundo. Para mí es un mundo. La materia penal es un mundo. Ahorita que usted mencionaba la parte de Colombia, para mí es un país hermoso, muy, muy bonito, con muchísima cultura. Me gustaría a usted preguntarle, ¿qué es lo que más extraña de allá? El café no, porque yo traigo bolsas de café cuando voy y también en la Ciudad de México tengo la oportunidad, hay un mercado que se llama el Mercado Medellín. Yo sé que no estamos pues para hacerle publicidad a nadie, pero yo allá me compro unas bolsitas de café espectacular. Me gusta el café chapaneco, pero bueno, tengo la oportunidad a veces de degustar desde muy temprano, 6:30 de la mañana, el café colombiano. Entonces, eso no es lo que precisamente extraño. Las playas mexicanas son muy bonitas, la verdad, y tal vez si me están viendo colombianos, no les va a gustar, pero las playas colombianas no son tan bonitas como las playas mexicanas. ¿Qué extraño de Colombia? Colombia tiene un centro del país, geográficamente hablando, una zona andina, montañosa. Yo soy de Medellín. Medellín es un valle rodeado de montañas, es prácticamente como el centro de una mesa, prácticamente incrustado en una cantidad de montañas. Entonces, extraño un poco ese paisaje, extraño ese clima que es muy estable porque Medellín es conocido como la eterna primavera. Entonces, ese clima de pronto es lo que extraño un poco. Es un clima prácticamente todo el año de 22 a 27, 28 grados y así llueva, difícilmente te hace frío. Entonces, creo que de pronto es el punto que extraño. Las frutas es como lo mismo, la comida, pues aquí está la comida picante, todavía no la aprendo a comer, ya aprendí a tomar mezcal, pero pues todavía no aprendo a comer comida picante. La comida se parece, excepto lo picante, entonces tampoco la extraño mucho. Los paisajes de esa zona andina, esa zona montañosa, la zona cafetera, hay unas haciendas preciosas en el eje cafetero que son 3 ciudades pequeñas ubicadas como en un triángulo del centro del país, muy cerca de donde se da geográficamente la trifurcación, pues de esa cordillera andina, ¿no? Que viene precisamente desde los Andes, valga la redundancia, desde Sudamérica muy abajo, entonces viene penetrando a varios países y por supuesto llega hasta Colombia y tiene ahí una extensión en varias vertientes y esa zona coincide, la parte cafetera, la parte de Antioquia, entonces de pronto esos paisajes sí son muy bonitos y me producen mucha nostalgia. Sí, sin duda, yo pienso en Colombia y me viene luego a la mente los paisajes, el clima. A mí en lo personal es lo que nunca he ido, pero sí, sí me encantaría ir. Y lo primero que me viene a mí a la mente son su hermoso paisaje. Como bien lo menciona usted, el clima, desde luego, o sea, que es muy, muy, muy a gusto. Eh, ¿Cómo, cómo es que usted le hace para ser penalista, docente, capacitadora, conferencista y, y también escritora? A mí me gustaría mucho llevar mi carrera para allá. Sin duda alguna, Ricardo la admira demasiado y ahora entiendo por qué la admira, de verdad es muchísimo, ha hecho muchísimo. ¿Usted qué consejo le daría a todos los estudiantes, a todas las personas que vamos iniciando en el derecho? ¿Cuál es el consejo que usted le daría para crecer, para seguir, e incluso hasta capacitándose? Así, ¿cómo fue que usted le hizo? Nuevas generaciones, gente como tú, muy joven, Yasmín, como Ricardo. A Ricardo le conozco pues desde que empezamos con estos proyectos, no es la primera vez que él tiene conmigo la atención de invitarme. Ricardo, mil gracias. Es una persona joven, muy talentosa y seguramente tú también, Yasmín. Muchas Y gracias. pues lo que yo tendría que decirle a las personas jóvenes es que no le tengan miedo a cosas como la disciplina y el esfuerzo. El ser brillante, el ser inteligente es algo que seguramente traes,
pero siempre, y se lo digo a generaciones jóvenes, les digo, la inteligencia es muy importante, claro, la brillantez, la capacidad de asimilación, todo esto es muy importante, pero la disciplina, la disposición, el tener la firmeza de decir voy a agarrar por este camino, voy a tomar estas decisiones, voy a tomar acciones, porque yo puedo decidir algo, pero si aquí sigo en esta silla y en este cuarto y no movilizo, no realizo acciones, pues ahí se van a quedar mis sueños, mis ideales. Entonces yo puedo pensar muchas cosas, pero definitivamente si no acciono, si no me dispongo, si no tengo disciplina, me bloqueo y me saboteo. Ahora, hay algo que yo creo que nos está pasando a todos, a todas las generaciones, y ojo porque incluyo a los jóvenes también. Me parece verdaderamente lamentable y yo ya lo veía desde los albores de la pandemia. Yo decía, bueno, esta pandemia ya va llegando la vacuna y bueno, que sí, que no, pero me parece que nos dejó un tema psicológico fuerte. Yo veo y escucho algunos profesionales, por ejemplo, en materia de psiquiatría. Hay una psiquiatra española excelente, Miriam Rojas Estampé, me parece que se llama y se apellida de esta manera, y ella produce unos videos cortos y nos dice precisamente cómo ha venido quedando la mente con una ansiedad y una cantidad de situaciones negativas luego de la pandemia. Es decir, estamos trabajando con una cantidad de situaciones traumáticas. Yo he encontrado gente que en diversos ámbitos me dice, oye, voy saliendo de una depresión horrible. ¿Cuándo entraste en depresión? No, que en el 2020, no, que en el 2021. Y yo tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra. No tengamos miedo de asumir el manejo consciente de la salud mental, psicológica y emocional. Y eso puede ser para cualquier generación, adultos, jóvenes, personas mayores, niños. A mí me parece que en ello también hay que trabajar para ser profesionales exitosos, porque podemos tener mucha capacidad, pero si no trabajamos en las emociones, si no trabajamos la parte psicológica, yo creo que hay un problema muy grande. Hay que tener autoestima, también hay que trabajar en ese punto. Las mujeres estamos ocupando cada vez un lugar mucho más preponderante a nivel de la sociedad y me parece que sobre esto hay un gran compromiso para seguir trabajando. Sí, claro, sin duda alguna. También a mí en lo personal, en la pandemia me dio ansiedad y yo jamás sufría de ansiedad. Y me ha tocado que no he sido la única que en la pandemia le empezó a, pues sí, le empezó a dar ansiedad. Yo lo logré, pues logré salir de la ansiedad con la mente. Todo fue a través de mi mente. Si mi mente eh, me dio a mí ansiedad, bien pude quitarla. Eh, Sin duda alguna, tenemos que entender que tenemos que si queremos ser algo, si queremos llegar a algún lugar, tenemos que ser disciplinados, responsables, constantes, porque también si lo vas a hacer hoy y mañana ya no, pues no sirve de nada, es tener una constancia y no dejarlo, aferrarte a ello. Eso es lo que yo en lo personal he estado haciendo, o sea, aferrarme más bien a lo que quiero cumplir y sé que si sigo así, pues lo voy a llegar, lo voy a cumplir, ¿no? Eh, Ese concepto de la disciplina es el que más me ha estado forjando mi mentor, el licenciado Ricardo. Todos los días me lo dice, tenemos que ser disciplinados, tienes que ser constante, esto, el otro. La disciplina sin duda alguna me la ha dejado muy marcada desde que lo conocí, sí lo era antes, pero no en la parte laboral, nada más lo hacía en la parte personal. Y él, sin duda alguna, desde el día uno que llegó a mi vida y que me permitió yo estar en la suya, es un concepto que me ha forjado demasiado. La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza, Yasmín. Sí, claro que sí, sin duda alguna. A mí de verdad me encanta todos este tipo de consejos, me encanta y
preguntarles a ustedes, porque ustedes ya tienen más conocimiento que nosotros que estamos jóvenes. Nosotros ahorita somos una esponja. Entonces, todo lo que ustedes nos aconsejan es porque ya lo han vivido y porque les han funcionado. No nos lo dicen nada más por decirnos. Entonces, no sé cuánto le agradezco todos estos consejos que nos da a mí y a todos los jóvenes que estamos empezando en el derecho, en nuestras carreras, porque esto no aplica nada más para el derecho, aplica para todo en la vida, todo lo que tú te quieras proponer, todo lo que tú quieras hacer, aplica eso. Me gustaría hacerle una pregunta, bueno, unas preguntas concretas. ¿Cuál fue el libro, serie o película que más la marcó en su vida o que más le ayudó, que más, no sé si incluso en la pandemia, un libro, serie o película que le ayudó o incluso esta música que le ayudó, ¿cuál fue? Qué bueno que toques ese tópico, porque, bueno, la verdad, y lo reconozco y tal vez está mal de mi parte, pero lo voy a reconocer, me he dedicado más a leer libros jurídicos que otra cosa y pues he perdido de vista leer otras cosas diferentes. Yo tenía la costumbre de leer novelas y todo, pero pues bueno, el afán, el tema de la profesión, el tema de cumplir compromisos, pues te obligan como a que los tiempos, que no son muchos, se los inviertas a la profesión. Sí he leído en psicología forense, hay una psicóloga de psicología forense que es Margarita Ditch, me gusta muchísimo y en los cursos de psicología forense la recomiendo. Hay un libro pequeñito de ella sobre la detección de la mentira y los testigos falsos, lo he leído 2 veces, buenísimo, una de las veces en pandemia, antes de la pandemia lo había leído y en la pandemia lo volví a leer. Lamentablemente no he leído libros de materia diversa. Series, me dediqué a ver series en materia de criminalística, todas. La verdad, todas, me encantan, me encantan, me encantan. Yo me juro en el lugar de los hechos, yo me imagino con guantes allá, recogiendo que el revólver, todo eso. No, 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 a mí eso me encanta. Pero adicional, y para poder solventar los rigores de esa pandemia, descubrí la música celta. Y hoy en día tengo un playlist amplísimo de música celta. Hay música celta para relajarse, hay música celta para estudiar. No sabes lo buena que es esa música celta. Me parece increíble y se la recomiendo a todo el mundo, jóvenes y adultos, para estudiar, para leer, para dormir. Es muy importante con la disciplina, con el esfuerzo, con lo que tú quieras, mantener también un rigor de horas de sueño suficientes para que tu cuerpo pueda rendir. Y la música celta me ayudó muchísimo, fue uno de mis logros en esta pandemia. Sí, claro, sin duda alguna. Voy a ir terminando este podcast, voy a ir a buscar su playlist. Hablando de los libros, su libro Manual Práctico de los Testigos, a mí en lo personal me gustó mucho y me gustaría que nos contara, si es posible, si va a sacar, si va a escribir un nuevo libro. Oh, muchísimas gracias. Bueno, pues hay una cantidad de temas sobre los que a uno le gustaría muchísimo escribir. Y de hecho, no solamente abogadas y abogados, hay gente que me lo pregunta, la familia, otras personas, amistades, oye Laura, ¿cuándo vas a volver a escribir? No sé qué. Sí, la verdad escribí y tuve el gusto de publicar el último libro, que es la prueba general, la teoría general de la prueba, con énfasis en la prueba testimonial que vino después del manual práctico. Creo que fue a inicios del 2020, cuando estábamos pues como en los arbores de la pandemia. Y sí, definitivamente tengo una deuda conmigo misma. Y es volver a escribir, sí. La verdad es que yo me imaginaría por lo menos sacar unos 2 o 3 libros más rápidamente y advierto que en el segundo semestre sí lo voy a lograr
toda vez que este semestre traigo una serie de compromisos hasta junio, cuestiones bastante densas, complicadas de trabajo, audiencias que requieren mucho enfoque, mucha concentración, mucha metodología para poder detectar cuestiones de la teoría del caso de la defensa, qué voy a hacer, cómo voy a interrogar. Soy muy exigente, soy perfeccionista conmigo misma, me gusta darle vueltas a veces a las cosas. Y entonces el hecho de escribir también implica una gran responsabilidad. Creería que para el segundo semestre, aproximadamente después de agosto, me enfoco de nueva cuenta y me coloco en la marcha de ver, por ejemplo, sobre qué tengo tal vez material más abundante, mirar en la comunidad científica, jurídica o legal en México, qué hay, qué no hay, qué puedo aportar. Y yo creo que con estos puntos de referencia en el segundo semestre trabajar algún tema que pueda ser de interés y de construcción. Sí, claro, sin duda alguna, sus seguidores vamos a esperar estos libros que bien nos menciona y los que se vengan más adelante. Vamos a esperar con muchísimas ansias. Tocando el tema de materia penal, nosotras como mujeres en el ámbito penal, en el área penal, es muy difícil porque todavía está muy arraigado el machismo. Eh, pero sí, o sea, en la actualidad, las, las mejores, bueno, más bien, los mejores abogados o abogadas penalistas son mujeres y usted es un claro ejemplo de ello. En este sentido, ¿qué es lo difícil que usted o qué es lo que usted ha vivido en el área penal, ya sea acoso y todo ese tipo de cosas? Me gustaría preguntarles, ok, ¿cuál es lo que usted ha vivido, lo feo que usted ha vivido en el área penal? Bueno, pues mira, Yasmín, en términos generales no me puedo quejar. La verdad, me ha ido muy bien en términos generales. He escuchado muchas cosas que cuentan las colegas. En términos generales, Laura Londoño, ¿qué puede compartir? En términos generales, muy bien. Si a mí me dicen califique de 1 a 10, yo te diría no, como 8 o 5, más o menos. Sí, a veces hay como ciertos lunares, como que no es esto, pero ¿por qué me está pasando? He llegado a equipos de defensas donde hay total empatía, se me recibe muy bien, yo no llego a transformar, ni a trastornar, ni a molestar, ni a bloquear, ni a neutralizar, yo llego a sumar, aquí estoy, a sus órdenes y en qué puedo ayudar, aquí estoy. Pero no llego a imponer nada, entre otras cosas, porque si, por ejemplo, llego a una etapa de juicio, hay una teoría del caso que viene andando. Entonces, hay algunas cuestiones en las que yo puedo sumar y hay que ser lógico con ello. No puedo yo llegar y trastocar y transformar las cosas que ya traen un curso. Sin embargo, me ha pasado que he entrado en otros equipos de defensa donde no ha habido tanta empatía. Entonces, hay un poco de molestia, el bloqueo, el neutralizar, el querer de pronto incomodar, ¿no? Entonces, me ha tocado sentarme con esas personas, colegas masculinos, hablarles de manera muy precisa, con la educación que nos debe caracterizar. Insisto, una mujer no puede pedir que no haya violencia si ejercita la comunicación de manera violenta. Entonces me parece que tienes autoridad moral para decir no violenten mi trabajo si yo no estoy violentando. Me parece que es un tema de comunicación, me parece que hay un feedback. Yo soy y espero que sean conmigo de una determinada forma. Entonces, colocar las cartas sobre la mesa, ser directa, ser educada, reconocer el trabajo de las demás personas, no se trata de opacar, de molestar, de incomodar, pero sí ser muy directo, porque se tiene una responsabilidad con los clientes, con las personas que te dieron tu voto de confianza. Entonces, tienes una función. Y por supuesto que la tienes que realizar de la manera más adecuada. El poder llevar una defensa técnica adecuada implica muchísimas responsabilidades. Estudiar, hablar bien, prepararte, ser recursivo, qué hace falta, cómo voy a sumar, cuáles son las áreas de oportunidad. Hace unos días decía yo, hay abogados que, por ejemplo, se especializan
en procesos de delitos contra la vida. Entonces, homicidios, lesiones. Hay otros abogados que sienten mucha pasión por el tema de los delitos sexuales, sienten mucha pasión otros abogados por delincuencia organizada. Y entonces se van volviendo como expertos. Muy bien, perfecto. Pero yo creo que cualquiera de ellos nos podría decir, o ellas, brillantes abogadas también, nos podrían decir, imposible creo que nos digan que hay un caso igual a otro. Entonces, Sí. el poder estudiar, no es lo mismo llevar un proceso de un homicidio hoy con unas circunstancias que llevar un proceso de homicidio en 3 meses, 1 año, 2. Siempre hay circunstancias diferentes y somos obviamente coherentes con estudiar esto, asumir la responsabilidad, hablar con franqueza con el cliente, porque a veces también los clientes traen una gran inquietud y es muy difícil cuando tenemos un proceso y la persona está detenida, por ejemplo, con una prisión preventiva oficiosa. No es lo mismo defender a alguien que está en la calle, así sea con una medida cautelar, pero mucho menos gravosa, firmas, que no salga de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona está detenida por una prisión preventiva oficiosa o justificada, la presión para el abogado de la defensa es fuerte, es grande. Cuando te llama la familia, te piden explicaciones y uno quisiera tener obviamente las soluciones. Y a veces también las agendas de los jueces son difíciles, te dicen, no, audiencia como en 6 meses. Imagínese, hay audiencias que te las dan en 1 año después, entonces ampárate, pero no te ampares. Y entonces, obviamente, hay una cantidad de situaciones allí técnicas que el cliente no sabe, no conoce. Y entonces creo que uno de los puntos importantes también es que a las y los abogados nos corresponde buscar un lenguaje adecuado para decirle, oiga, mire, su situación es esta, está pasando esto, sus posibilidades son estas, estas y estas, dejando de lado tantos tecnicismos. Él no quiere, la clienta, el cliente no quieren tecnicismos, quieren soluciones. No las tienes ya, tal vez están a corto, mediano, largo plazo. Explicarles con honestidad qué hay y qué está a tu alcance. Me parece que eso es importante. Sí, claro, sin duda alguna. Y como bien lo mencionan, no los casos no son iguales, ninguno es igual a otro, todos son muy distintos y tienen que ser estudiados de diferente manera, porque van a traer detallitos, por esos simples detallitos cambia todo el caso, todo el caso. Puede ser el mismo, por ejemplo, homicidio, pero un detalle en específico lo cambia totalmente. En el sentido de los familiares, yo considero en lo personal que es difícil el hablar con ellos porque muchas veces es tanta su preocupación que no te entienden lo que les dices. Eh, Tú les puedes estar hablando, obviamente no quieren que les hables como le estás hablando a un juez, no te van a entender, no van a lograr entender todos los tecnicismos que tú les mencionas. Entonces, siento que en ese sentido es una rama muy difícil porque tienes que saber hablarle a un juez y a la persona, a los familiares. Entonces, muchas veces los familiares es difícil tratar con ellos porque su angustia no los deja y te preguntan y te vuelven a preguntar y les tienes que estar explicando muchas veces o justo cuando un juez te cambia alguna movida o te cambia algo que tú ya tenías todo tu plan y por culpa del juez o el MP si eres defensor, por esos detallitos tan pequeños te cambia toda tu estrategia y todo tu plan que ya tenías. Y explicarle eso al cliente pues es muy difícil porque justo tú ya le tenías explicado una situación. No sé, que su familiar ya iba a salir en tanto tiempo, pero por un pequeño detallito que te movió la contraparte, ya con eso todo tu plan que le habías explicado al cliente pues no coincide y no es el mismo. Y hay veces que los clientes se molestan, pero ya no es cosa de uno. Ellos tienen que entender que no son cosas de nosotros. Piensan que son en la mayoría por problemas o porque nosotros así lo queremos, pero no. Y sí, como bien lo menciona, yo considero que es un poco difícil y tedioso más bien
el tratar con los clientes y con el juez, porque no es el mismo lenguaje, es un lenguaje muy, muy distinto y hacerle entender el lenguaje que está dando un juez a tu cliente es algo complicado. Definitivamente sí, por eso considero que una defensa técnica adecuada, Yasmín, implica no solamente estrategias, es conocer reglas, ahí está el Sí, Código claro. Nacional, es conocer de teoría, por ejemplo, teoría del delito, es conocer también de procesal, entender el Código Nacional de Procedimientos Penales en su normatividad de manera conjunta e hilvanada. Cuando estamos durante la licenciatura aprendiendo todas las materias, estamos estudiando, hay que colocarle especial atención a la teoría general del proceso. Entonces, obviamente que tenemos una responsabilidad, hay reglas, hay técnicas, hay habilidades, hay destrezas. Todo esto debemos aprenderlo para generar una buena defensa y poderle explicar al juez y darle, obviamente, al juez las razones que nos asisten cuando solicitamos algo. El poder saber dirigirnos a la contraparte, el poder interrogar, contrainterrogar, sacar la mejor información de los peritos, obviamente, entender cuáles son los errores en un momento dado que se pudieron haber presentado en relación, por ejemplo, a la carpeta de investigación que integra la fiscalía, si es que hay errores. Si no hay errores y todo está perfecto y hay un material probatorio denso, puede ser que lo más adecuado sea decirle al cliente, a ver, hay formas de terminación anticipada, preguntarle, ¿usted tiene antecedentes? Es decir, tenemos obviamente que llegar al fondo del asunto, conocer y tener el control con el conocimiento. No podemos controlar qué piensa el juez, yo no puedo controlar qué piensa el MP, pero lo que sí te puedo decir es que yo tengo a mi alcance el controlar información y me parece que el conocer y controlar información me da poder. ¿Qué tipo de poder? El poder estructurar, obviamente, un discurso, el saber de puntos débiles y puntos fuertes de la teoría del caso de la contraparte, puntos débiles y fuertes de mi teoría del caso, y estar entendiendo que esto se trata de un sistema de acciones y de reacciones, donde debemos estar muy atentos con todo lo que sucede en estas audiencias. Sí, claro, tocando ese punto, qué bueno que toca ese punto, justo le quería mencionar que si, por ejemplo, mi contraparte tiene una pericial mal, ahí entra el entender, el comprender las cosas que están mencionando, porque por algo muy pequeño, ya si está mal su pericial, por un lenguaje no adecuado, ya con eso, o sea, ya eso te sirve demasiado, demasiado. Entonces, por eso le decía hace un momento que a mí en lo personal me encanta la materia penal porque es un mundo extenso, ahí entra todo. A mí, sinceramente, siento que también entra la psicología. En muchos, muy, muy extenso, la psicología entra porque el cómo hablan, el cómo se mueven, el cómo se comportan, cómo se dirigen, qué lenguaje utilizan, es muy importante. Y tú como abogado tienes que estar muy al pendiente de tu contraparte, de todo lo que menciona, de los artículos, todo, 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 porque por algo tan pequeño te puede servir y puedes hacer un cambio muy grande. Sí, en la teoría del caso, cuando estamos armando qué es lo que vamos a manejar, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, me parece que así como el Ministerio Público debe Ujú. tomar en consideración varias líneas de investigación, el abogado de la defensa no debe desestimar líneas, porque hay cosas que si él descuida, puede ser que no las haya trabajado y más adelante descubra que las debió trabajar. Entonces, el abogado de la defensa necesita, igual que el Ministerio Público, un panorama de anticipación en la estrategia para que esa mente no esté rígida. Debe tener una mente flexible, una capacidad de aprendizaje, de entender y de leer entre líneas. Sí, claro, sin duda alguna. A mí me ha pasado muchas veces que incluso hasta los MP no saben ni siquiera de lo que están hablando. En esa capacidad que usted menciona,
no saben ni de lo que están hablando, no saben leer entre líneas, la comprensión no la tienen presente el día de la audiencia. Y me ha tocado escuchar cómo el juez los regaña. Entonces, sin duda alguna, si eres tanto MP como defensor, como eh, pues en cualquier área que te especialices dentro de una audiencia, tienes que estar muy, muy al pendiente de todo lo que todas las partes mencionan. Es muy importante la comprensión lectora, todo es en ese sentido, todo lo que sí, justo todo lo que las partes mencionan, tienes que comprender qué es lo que está diciendo tu contraparte. No es lo mismo tú entender algo a lo que ellos están explicando. Entonces, tienes que saber pues, todos los procedimientos que se llevan en una audiencia. Así es correcto. La defensa técnica y adecuada, pues es muy importante. El abogado de la defensa debe ser reactivo, debe ser cuidadoso del lenguaje que utiliza en cada una de las audiencias, que solicita, que va a contrarrestar, que va a atacar. Pero por supuesto que el Ministerio Público titular de la acción penal, pues tiene obviamente una función muy importante, acreditar el hecho. Hay estándares de prueba, ¿no? Durante la investigación, en la audiencia inicial, durante la vinculación, acreditar en grado de probabilidad y en el juicio, pues, aproximarse lo más posible a la certeza, ¿no? Entonces, ambas partes tienen una serie de compromisos muy importantes y no pueden fallar, no pueden fallarse a sí mismos. Es decir, han elegido no solamente el derecho, han elegido dentro del derecho el área penal. Pero Sí. además de elegir esta área penal, pues también han elegido estar en este nuevo sistema. Entonces me parece que elegir un área, elegir el sistema, genera una serie de compromisos y hay que honrarlos. Sí, claro, y sin duda alguna, y también ser honrado y tener el compromiso de defender lo que estás diciendo, porque también está en tus manos encerrar a una persona que sí tuvo la culpa o no hacerlo, dejarlo en libertad. Entonces es muy, muy importante que te prepares muy bien para una audiencia, porque si no te preparas, estés en el área que estés, vas a echar a perder el trabajo de los demás. Si tú no te preparas bien, echas a perder el trabajo que todos los demás están haciendo y pones, bueno, vaya, le mientes más bien a tu cliente, es mentirle a tu cliente, ni siquiera te estás mintiendo a ti, ni al juez, ni a nadie, es mentirle al cliente porque el cliente está confiado en ti, confía al 100% en ti. Entonces, si tú no te preparas, pues le estás mintiendo principalmente a ellos y a ti en el sentido de que tú te mientes de que según estás preparado, pero no. En ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la parte que menos le gusta de su trabajo, del derecho? ¿Qué es lo que menos, pues sí, lo que menos le agrada a usted? Pues fíjate que es una muy buena pregunta porque no es fácil. Uno cuando le dicen, oiga, ¿qué le gusta? Pues es como muy fácil, le saca un listado Sí, muy amplio. Pero que me preguntes qué no me gusta. Vaya, fíjate que no he pensado en eso, pero a ver, en principio, que no me gusta y que me puede generar, incluso he de decirlo, como un poquito de inseguridad. Cuando no logro una buena comunicación con las clientas y los clientes. Es decir, hay gente como con la que haces clic y sí, entonces fluye todo, te reúnes con ellos, hablas con ellos y pues hay como esa sinergia, como que todo va caminando, creen en ti, te lo manifiestan, tú entiendes que todo va bien, estás dando al 100, pero hay otras ocasiones en las que no se logra buena empatía con los clientes. Sucede que desde la primera vez que les tratas, como que hay de pronto alguna fricción o algo y pues bueno, es complicado. Hay que tener obviamente paciencia, hay que tener tolerancia, hay que dirigirse a ellos con cautela, con respeto, por supuesto. Generalmente es la familia de la persona que está ahí detenida
Entonces, pues ellos tienen la angustia, el desespero, los tiempos, y hay que ser muy empático con esta situación. Sí, sin duda alguna, y entenderlos, porque pues no es nada fácil. Cuando llegan a ti, pues están obviamente desesperados porque quieren a su familiar afuera. Así, No es, no es nada agradable la idea, la simple idea de que sepan que su familiar está dentro. Ellos no están viviendo lo que es su familiar y eso es lo que más les angustia. Entonces, el desesperarse, pues, de los clientes no es una buena solución y no es algo bueno porque si no, no va a funcionar nada. Nunca los vas a comprender desde el día uno que llegan a ti, no los vas a lograr comprender. En ese sentido, pues yo sí, gracias a Dios, todos los clientes que llegan a mí, trato de ponerme en su lugar. Eso es lo que mi mentor, Ricardo, siempre me ha inculcado. Antes de hacer cualquier cosa, ponte en el lugar de la otra persona para que logres entenderlo, para que logres saber su desesperación y poder encontrar una solución a sus problemas. Voy a comenzar con el apartado de las preguntas concretas. ok. Me gustaría preguntarle ¿cómo cómo ha lidiado con la expectativa propia y la ajena? Wow, es muy interesante la pregunta. O sea, si van a estar el resto, bueno, ya creo que me contaste. Bueno, ¿cómo he lidiado con la expectativa propia y cómo he lidiado con la expectativa de otras personas? Te voy a decir que yo creo que pesa más la expectativa propia. Yo soy muy perfeccionista y a veces eso es un problema. Entonces me ha tocado trabajar en esto, ser más empática conmigo misma, no flagelarme, entender que hay tiempos, que hay procesos y cómo he lidiado con las expectativas ajenas. Fíjate que cuando me contratan como litigante o para dar una capacitación, lo hacen con unas expectativas, pero desde la primera ocasión trato de hablar en este sentido, justo viendo el tema de las expectativas. Para mí este debe ser un tema de diálogo con la persona que se aproxima a mí para que le dé servicios como abogada litigante o como capacitadora, instructora, docente. Yo pregunto cuáles son las expectativas en la mayoría de las ocasiones, si no es que me las dicen. Entonces yo también ya me organizo conforme a ello. Es como cuando me dicen, yo quiero que usted me dé una capacitación de tal cosa. Ah, muy bien, dígame cuáles son las necesidades de esa institución, qué personal tienen, ellos qué formación tienen. Entonces yo trato de aproximarme. Creo que eso de las expectativas ajenas no me genera tanto problema. Yo creo que es más problemática la expectativa propia. Soy muy exigente conmigo misma y yo quisiera todo ya. Sí, soy un poco ansiosa, soy un poco obsesiva con que las cosas tienen que ser de una manera en lo que yo hago. Entonces, quiero que todo me quede perfecto, soy perfectible y eso a veces no es bueno. Entonces, en eso estoy trabajando. Sí, claro, me identifico con usted. La siguiente pregunta, ¿qué cosa impregnada en su ideología le cuesta defender porque el general no comparte con usted? Eh, el tema de la educación en las nuevas generaciones. Ujú. Eh, Tengo un hijo de 21 años, está próximo a recibirse como abogado y pues es un muy buen muchacho. Veo jóvenes muy bien educados, jóvenes que vienen de unos hogares con una enseñanza y unos valores, pero también me preocupa mucho y peleo con que hay mucha laxitud, con el debido respeto, pero me parece que hay mucha flexibilidad con las nuevas generaciones. Por eso énfasis en la disciplina, énfasis en el esfuerzo, porque pues, Yasmín, me parece que ese punto de pronto es lo que se ha perdido como valores. Y me parece que para estas nuevas generaciones hay que ayudarles, hay que formarlos en casa, en la educación, en los colegios, en las escuelas, universidades. Yo creo que se debe trabajar esto y yo con esa parte como que choco un poquito. Sí, claro, sin duda alguna, bien lo mencionaba en un anterior episodio, que en la actualidad muchas personas no tienen valores o desconocen de los valores porque no se los inculcan desde casa.
Y si allá afuera no tienes esos valores, es momento de que empieces a tenerlos tú, porque pues sin esos valores no vas a llegar a donde quieres llegar. Esos valores te ayudan a abrirte muchas puertas y no cerrártelas. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo con usted. Yo sí estoy de acuerdo con usted. Eh, Gracias. sí. La siguiente pregunta sería, ¿qué cosa la gente no sabe de usted que si lo supieran se sorprenderían? Eh, que creo que tengo buen sentido del humor. No, sí, claro, sin duda. La verdad es que de pronto a veces cuando uno ve a una persona, sobre todo en esta profesión nuestra y máxima como abogados o abogadas penalistas, se ve como muy adusta la persona, como algo fría, distante, porque sí, en efecto somos como lineales, somos un poco cuadrados, cuadradas y como que decimos una cosa y por aquí es, y somos aferrados. Entonces, a veces no se aprecia que hay un corazoncito ahí noble, que hay una persona locochona, simpaticona, que le gusta también la broma. Entonces, pues sí, yo soy algo bromista, pareciera que no, entonces dirán, uy, pero en el fondo del alma, muy así como para buscar con lupa. No, pero sí, algo hay ahí. Entonces, me gusta mucho cuando, por ejemplo, tengo la oportunidad de convivir con colegas en eventos académicos y luego hay algunas cuestiones más sociales, pues me da la oportunidad de conocer, de que me conozcan y sale de pronto esa parte simpática, muy humana que yo creo que tengo. Sí, claro, sin duda alguna. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué consejo le han dado en la práctica que hoy en día usted se da cuenta que es un pésimo consejo? ¿Qué consejo me han dado? Mm, Bueno, te voy a decir em, con las palabras, no pasa nada, Laura. A mí cuando me dicen, abre comillas, no pasa nada, Laura, cierra comillas, me parece nefasto. Yo hace muchos años dejé de colocarle atención a eso. Entonces, cuando a mí me dicen, no pasa nada, Laura, a mí eso me estresa más. A mí eso me coloca en un mayor estado de ansiedad y de necedad. Entonces, si a mí me quieren colocar en un estado de necedad y de intensidad, tal vez no llego al colmo de la toxicidad, pero casi. Si a mí me quieren colocar en un estado así, dígame, no pasa nada, Laura. Y claro, eso en muchas aristas y matices. No pasa nada, tú fresquéate, tú relax. No. A mí me parece que todo tiene su tiempo, su espacio y cada día tiene su afán. Eso es cierto, pero hay cuestiones que requieren de atención inmediata y hay momentos requiriendo de soluciones inmediatas en los que los consejos han sido, no pasa nada, Laura. Entonces me parece que ese consejo sí está mandado a recoger, por lo menos conmigo. Sí, claro, sin duda alguna. Al contrario, sí está pasando, como que no pasa, sí está pasando algo. Y por el contrario, ¿cuál es el consejo, el mejor consejo que le han dado en la práctica? Varios. Destaco dos. El de la disciplina, definitivamente, primer renglón. Y segundo renglón, abogado que no se actualiza, fallece social y laboralmente. Entonces, los dos consejos iban de la mano. Me parece que son los dos consejos que yo rescato de gente a la que estimo y admiro mucho, que yo, por ejemplo, veo en redes que están continuamente y que se preparan, que una cosa, que la otra. Es decir, ninguno ni ninguna de nosotros, nosotras, es un diamante tallado. Nosotros somos perfectibles. Entonces, el capacitarnos, el tener la humildad de inscribirnos en cursos, aprender cosas nuevas, ver que hay colegas que tienen de pronto más conocimiento en un área y que me parece que en esa área yo no tengo tanto conocimiento, pues trabajar, seguirlo, estudiarlo, entenderlo. Me parece que todo suma y esos son los dos mejores consejos que he recibido. Disciplina y actualizarme. Sí, claro, sin duda alguna. A mí el segundo es uno de los que más me gusta y no sé cómo me agrada que usted lo haya mencionado, porque
el actualizarse, yo lo he dicho, lo he hablado atrás, sesiones atrás, los abogados que en la actualidad no están leyendo, no están estudiando día con día, pues se quedan mucho atrás. El derecho es una rama, bueno, más bien, es una vocación que tienes que estar actualizándote todo el tiempo. Tienes que estar, es una carrera que es muy, muy amplia y con los días, el delito que hoy en la actualidad, no sé, el más sonado de hoy, no fue el mismo de hace años. O sea, en ese sentido, todas las personas van evolucionando más y van generando más ideas, nuevas ideas. Entonces, si tú no te actualizas, te quedas estancado ahí. Sí, tiene toda la razón. La siguiente que me gustaría decirle, perdóneme, es mm, 3 aprendizajes que le hubiera gustado saber antes. Yo creo que varios, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Pero puedo destacar definitivamente el, no sé, creo que en lo obsesiva que puedo ser a veces, en lo perfeccionista y no llegando al tema ese de no pasa nada, Laura, me parece que el manejo de los tiempos, me parece que el manejo de los tiempos, racionalizar, y me parece que es uno de los temas que sigue siendo como el coco. No sé si solamente es en mi caso particular, pero en ocasiones uno como que se atropella, ¿no? Quieres resolverlo todo. Y sí, hay prioridades, pero hay que saber distinguir entre lo prioritario, lo necesario, lo que puede tener una solución a mediano o largo plazo. Yo creo que ahí de pronto es un área de oportunidad y debo seguirla trabajando. Sí, claro, sin duda alguna. Eh, pues bueno, ya permítame. Si pudiera elegir a 3 personas, si pudiera elegir a 3 personas activas o inactivas, nacionales o internacionales, con quienes le gustaría formar un proyecto de retiro, ¿quiénes serían? Wow, pues hay gente con una capacidad impresionante en todos lados, aquí en México, en otros países en Latinoamérica, hay gente con la que uno dice, bueno, vámonos. Pues hay mucha gente a la que yo admiro, hombres, mujeres, hay gente de mucho talento, hay gente de la que uno pues debe aprender bastante. Bueno, pues en México y en alguna ocasión a Ricardo yo le mencionaba que una de esas personas es, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Aguilar López. Él falleció ya pues hace más de 2 años, creo. Ya el tiempo se va y a veces como que se pierde la noción del tiempo. Magistrado, fue mi mentor académico. Él me hizo el protocolo del segundo libro. Una persona a la que yo aprecié, respeté muchísimo y pues bueno, si uno tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás, yo lo tuve como maestro, es decir, yo tuve la oportunidad de verlo, escucharlo en algunas conferencias, en clases, y me parece que era como un libro abierto. Él es definitivamente una de esas personas. Tal vez, y no tengo el gusto de conocerlo, lo he visto solamente en conferencias, Zaffaroni, el abogado penalista argentino. Me parece que hay mucho pues por aprender definitivamente de una mente tan brillante como él. Y en Colombia hay un abogado penalista muy famoso que tengo el honor y el gusto de que sea parte de mi familia, es un primo, Luis Fernando Velázquez Velázquez. Es un penalista destacado, ha escrito libros, es muy estudioso, disciplinado desde muy joven, se fue a Alemania muy joven a especializarse, a hacer un doctorado en materia penal luego, estuvo varios años en Alemania. Y pues bueno, creo que una de estas 3 personas o las 3 son como cerebros muy potentes, ¿no? Entonces, pues para aprender de ellos, ¿no? Estar en un equipo de esos creo que es muy selecto.
Sí, claro, sin duda alguna. Y ojalá más adelante podamos platicar con su primo, lo tengamos en un podcast. Sería un honor de verdad. Eh, Qué gusto que en su familia se destaque por personas así, por exitosos, en especial penalistas. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, si usted pudiera escribir en el cielo, en la noche de hoy, de 6 de marzo, un mensaje que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería? Gracias a la vida. Sí, Gracias a la vida. Eso escribiría en mayúscula, en negrilla, subrayado, resaltado y entre comillas. Porque la vida me ha traído todo. La vida me ha traído bueno, malo, muy bueno, menos bueno, no voy a decir muy malo. Eso sería muy negativo, no, no quiero. La vida nos trae todo, la vida nos presenta todo. Cada día que nos despertamos uno trae, no sé, el bagaje de la noche, de las pocas o muchas horas de sueño, ideales. Traemos, ¿por qué no? Frustraciones, preocupaciones, miedos. Traemos una cantidad de situaciones y emociones. A veces traemos situaciones que hemos vivido y que no hemos despedido y que están ahí. Pero ante todo traemos sueños. sí. Traemos también la compañía de gente muy valiosa que nos quiere. Siempre tenemos gente que nos quiere. No es solamente gente de nuestra familia. Siempre hay buenos seres humanos. A las amistades se les valora mucho porque son como familiares que tú puedes elegir. Y a veces en esas personas extrañas, entre comillas, logras con esas personas establecer unos lazos entrañables. Yo, por ejemplo, recuerdo de Colombia una persona, él falleció de cáncer, lamentablemente, el año pasado, antepasado, en el año 2021. Era como mi hermano, un abogado penalista excelente. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos varios casos en Colombia. Y para mí, él era un consejero, era como un hermano mayor, era, si me oyera me diría, no, tú eres la hermana mayor, porque además era súper bromista. Entonces, cuando nos hablábamos, me decía hermana mayor y yo, no, 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 tú eres el hermano mayor. Entonces, siempre encontraba en él ese apoyo. Entonces, cuando tenemos amistades, tenemos que valorar eso, a la familia, a los hijos, a los papás. Es decir, tenemos que valorar lo que está, porque hay veces a uno se le va la vida queriendo muchas cosas y queriendo tantas cosas no ve lo que tiene. Entonces me parece que lo que yo colocaría en el firmamento, como te digo, es gracias a la vida. Y sin duda alguna la vida nos da muchas experiencias, muchas personas buenas, nos pone en el camino, gente buena, nos pone justo donde tenemos que estar. Entonces, incluso los malos experiencias, los malos momentos, de eso se aprende, de eso nos da una muy, muy buena, muy grande enseñanza. Si bien llevo bastantes minutos haciéndole preguntas a usted, para mí es un honor haberla conocido, tenerla en esta noche en el podcast. ¿A usted le gustaría hacerme alguna pregunta? Sí, muy bien. Te preguntaría, ¿por qué elegiste la profesión? Eh, pues yo de primera no sabía que iba a elegir derecho. Se lo mencionaba en unas preguntas anteriores. Yo también estuve en ese sentido, en el punto de elegir otra carrera muy distinta. Bueno, no nada más una, eran varias. Estaba entre aeromoza, después gastronomía y por último elegí el derecho. No sabía ni siquiera que eso era lo que en realidad quería dedicarme. Yo lo descubrí una vez que acudí a una escuela, fui a preguntar todo y lo sentí. Por eso le mencionaba que lo sientes en el alma. Cuando una carrera es para ti, cuando algo es para ti, lo sientes y te emocionas y ahí es el momento en donde tú te das cuenta que eso es para ti. Hice como casting o algo, cosas así, en gastronomía y nada más me llamaba la atención, pero no me apasionaba. Yo sabía que solamente era por un gusto.
Ya después que elegí derecho y que empecé con los meses a tomar clases y todo eso, me metí al área penal y me di cuenta que eso era para mí, era lo que más me jalaba, era lo que más me llamaba la atención. Es una rama muy, muy extensa en la que no nada más se ve derecho penal, o sea, también entra psicología, medicina, de todo, de todo. Bien me mencionaban, bien me decían a mí que un abogado tiene que saber de todo, es un todólogo, no nada más es licenciado en derecho, es un todólogo. Y sí, en ese sentido, sí, fue cuando comprobé que era para mí, porque de verdad me llamaba. Y cuando era chica me ponía a ver con mi mamá series de criminología o de policías o cosas así, películas así. Entonces, una vez ya empezando a ejercer la carrera penal, el derecho penal más bien, me di cuenta que sí era para mí y que puedo llevarme años, años en ese ámbito y no sé que no me voy a cansar. Entonces, pues así fue como yo entré y como yo elegí el derecho porque me llamó, al final me llamó a mí la carrera, no yo a ella. Es muy importante seguir ese pálpito. Yo creo que eso es lo que nos dice hacia dónde apunta la vocación. Pues qué bueno, Yasmín, que siendo una persona muy joven ya hayas detectado esa vocación y ese talento en que lo vas a enfocar y que los jóvenes no se pierdan y no se distraigan, que tengan el talento, que tengan esa disciplina, que tengan la capacidad de decirle a sus papás, yo quiero estudiar esto, la profesión que sean personas de bien, que sean personas que crean en ellos, que sean honestos en la profesión que elijan y que sean honestos sobre todo con ellos mismos, de primera mano con ellos mismos, para que elijan la profesión conforme y coherente a su talento y las emociones. Sí, sin duda alguna, en ese sentido, cuando yo recién había iniciado la carrera, ahí mismo daba clases el licenciado Ricardo, ahí fue donde yo lo conocí. Un profesor nos decía que seamos sinceros con nosotros, qué es lo que queremos, si de verdad sentimos que esa carrera es para nosotros, que seamos sinceros, que no gastemos principalmente el dinero en algo que no nos llama la atención, en algo que no lo vamos a ejercer y que al final la mitad de la carrera vamos a dejarlo. Que primero hablemos con nosotros si de verdad queremos eso. Entonces, sí, sin duda alguna, eso es un punto muy, muy importante que los jóvenes tienen que entender desde ahorita. Si algo no les llama, muévanse. Si algo no les agrada, muévanse del lugar y los cambios siempre son para bien. Así es. Sí, pues bueno, el podcast del día de hoy terminó. Me gustaría que el licenciado Ricardo me apoyara. Eh, Antes de que nos apoye, me gustaría agradecerle en nombre de Trivento Corporativo por habernos permitido una entrevista el día de hoy para Eclécticos Podcast. Muchísimas gracias, es un honor de verdad conocerla, conocer un poco de usted, de verdad es tener una charla con usted es una cátedra enorme. Eh, Muchísimas gracias, es un gusto, espero poderla conocer en persona, no nada más así en videollamada. Después espero poder conocerla en persona y me gustaría que el licenciado Ricardo le diera unas últimas palabras. Muchísimas gracias, Janine. Para ti, un abrazo. Para todo el público que le sigue a ustedes en Trivento Corporativo, siempre aprecio y agradezco el espacio que me dan. Es un gusto y qué bueno, una chica, nuevas generaciones, con esta inquietud académica. Te veo con muchísima fuerza. Te veo una mujer conocedora, segura de que estás en la profesión. Eso me parece un gran ejemplo. Pues bueno, Ricardo, Muchísimas muchas gracias. gracias. Tu micrófono, Ricardo. ¿Tienes un mensaje final, Yasmin? Sí, que nos gustaría anunciar su incorporación al Atrevento Corporativo Jurídico. Es un honor de verdad para nosotros, para todo el equipo, que usted se nos incorpore a este proyecto.
sin duda alguna conoce demasiado de todas las ramas y lo vuelvo a mencionar, es un verdadero honor tenerla en el corporativo. Muchísimas gracias, Yanmin. Estamos obviamente con la mejor disposición. Siempre he tenido el gusto de conocer a Ricardo desde hace tiempos y la verdad son esas personas jóvenes que representan tanta seriedad. Y yo creo que estas generaciones con este talento, con esa cualidad, estudio, dedicación, seriedad y honestidad, hace brillar la profesión. Muchísimas gracias, es un honor para mí. Me halaga demasiado que usted nos diga esto. Es un gusto de verdad, por poder charlar con usted. Y no sé si tengas unas últimas palabras, Ricardo. No, pues nada más agradecer a la doctora Alexa Jaramillo una ocasión más. Sabe lo que le admiramos, sabe que para nosotros realmente es un sueño dorado el que usted esté aquí con nosotros en el primer en el primer podcast, mejor dicho, en la temporada debut. Platicamos con usted, se lo decía detrás de cámara, y que hoy en la cuarta temporada vuelva a contarnos un poco de usted y comparta micrófono. La verdad, si le dijera yo a ese estudiante que estaba en aulas siguiéndola y siendo fan de usted que eso iba a pasar, no habría manera de que se lo imaginara. Es un honor haber conocido a través de este podcast, precisamente, que fue la entrada a todo este gremio, gente tan valiosa y que hoy pueda considerarlos amigos y que usted sea una de ellas, de verdad que es un honor. Agradecidos también en nombre de todo el corporativo de la maestra Guadalupe Guzmán, de Brice Guzmán, de Jorge, de Moni, de todos los que integran el corporativo, que usted se nos una, de verdad es magnífico. Un Y pues no sé, saludo para Guadalupe Guzmán y las demás personas del equipo. Sabes que te estimo muchísimo, Lupita. Eres una mujer genial, genial, de verdad que sí, una excelente profesional en esa área de familia que necesita mujeres muy preparadas y con esa gran sensibilidad que te caracteriza. y tocando ese punto, pues esperen sorpresas, se viene un taller muy bueno, vamos a decir quizá el tópico que es violencia familiar, precisamente abordado desde el aspecto penal, ahora con usted como parte del corporativo en esa área, con Lupita, que es la directora de esa área también, y con otros colegas que también se han unido, como en el aspecto de psicología forense y de criminalística. Entonces, esperen muy pronto el flyer y ojalá podamos contar con su presencia. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Algún mensaje final, maestra? No, muchísimas gracias siempre por considerarme. Me siento muy en confianza siempre platicando con ustedes porque no solamente que salgan cuestiones o preguntas o respuestas técnicas de la profesión, sino esa parte humana, que yo creo que sí nos toca rescatar mucho. Entonces, eso yo lo valoro mucho. De verdad, a todas y todos ustedes que siguen estos espacios, este podcast, pues nada, aquí estamos esperando siempre ser de utilidad. Muchísimas gracias. Recuérdenos dónde la podemos seguir. Sí, estoy en redes Alexa Jaramillo, pero también tengo una fanpage, Laura Alejandra Londoño Jaramillo. En Twitter también me pueden encontrar y tengo un canal precisamente desde el año pasado y también tengo un Face Live que estoy con ese proyecto próxima a cumplir 3 años. En abril, prácticamente casi con la pandemia, nace ese proyecto, ni yo creí en ese proyecto y ahorita ya vamos para 3 años. Entonces, bueno, pues muy contenta y por supuesto aprendiendo mucha gente que está en las redes, viendo todo lo que sucede. Nuestra profesión no es estática, nuestra profesión implica ser muy movidos. Ojalá pronto podamos estar algunos de los miembros en ese espacio. Sería un honor para nosotros. Y pues nada, agradecerle de nueva cuenta su participación del día de hoy. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias, Yasmín. Realmente ha sido una mano derecha y un bastión para que todos estos proyectos estén dando frutos. Y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión. El próximo lunes tenemos a la maestra Laura Alier. Y cuídense mucho. Pasen un buen lunes. Hasta la próxima. Bye. Bye. Próxima.